Marta Fusté, Global Strategy de Didi Foods. Si quieren escuchar ese tema, recuerden, hay que cambiarse a la sala B. Aquí, en esta sala A, tenemos la ponencia La evolución de los medios de pago. Esto a cargo de Leonardo Escobar, Head of Sales de la TAM, ACI Worldwide. Les cuento que Leonardo cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de los pagos y su visión estratégica al estar involucrado en los pagos a través de la TAM, Oriente Medio, África, Asia y el Pacífico, aporta una visión global de la industria que está evolucionando de diferentes maneras en todo el mundo. Es por eso que agradecemos tu presencia esta mañana, Leonardo, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes a todos. Un placer poder estar aquí. Gracias a Prosa por organizar este evento. Aprendiendo mucho de las sesiones y esperando también poder compartir con todos vosotros algo sobre los medios de pago. Hoy, como Vicky os comentó, voy a hablar de la evolución en los medios de pago. Quisiera comenzar diciendo generalmente, cuando pensamos en pagos, cuando pensamos en las tendencias de pagos, ¿sí? Pensamos que son cosas que se van a dar dentro de 5 o dentro de 10 años inclusive. La realidad en pagos y en casi todas las industrias, que cuando hablamos del futuro, está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿sí? Está pasando ya en otros mercados, simplemente no se ha expandido, no se ha adoptado en todo el mundo o en las regiones en las que vivimos, ¿sí? Con la oportunidad que he tenido yo de trabajar con los mercados de Oriente Medio, de Asia, de África durante los últimos 4 años, he podido ver algunas de esas tendencias que están apareciendo y que considero que van a venir a nuestra región de Latinoamérica. Ya están llegando algunas y otras llegarán pronto. Entonces os voy a hablar un poco de esas tendencias, esas cosas que ya están pasando hoy en día en unas partes, mercados que están a lo mejor 1, 2, 5 años más adelantados que nosotros en un tema de pagos específico y cómo eso nos va a afectar a nosotros. Así que, si os parece bien, comencemos. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy es 4 pilares principales que empujan la evolución de los medios de pago. Tenemos el pilar 1, con las expectativas de los usuarios. Todo lo que nosotros como tarjetavientes, cuentavientes, consumidores, estamos siempre esperando y demandando de los pagos en nuestro día a día. El segundo pilar es la regulación. Bancos centrales, entes reguladores, países, gobiernos, intentando fomentar algún tipo de regulación, de actividad, mediante, pues, sacando leyes y temas similares. Luego tenemos la nueva tecnología, ¿sí? Cómo esta evoluciona, cómo nos permite hacer cosas que antes, hace 2, 5, 10 años no podíamos, ¿sí? Y por último, tenemos el cuarto pilar, que son, pues, los nuevos competidores, contando con nueva tecnología, con nueva regulación, con expectativas bastante aceleradas de los usuarios. Es normal que salgan nuevos jugadores en lo que es la economía o el ecosistema de medios de pago. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos 4 pilares y por último vamos a ver lo que es el impacto en el negocio que tienen todo lo que está pasando en estos 4 pilares. Así que vamos a comenzar con el primero. Las expectativas de los usuarios, ¿sí? Aquí tenemos varias cosas que están pasando. Comentábamos que eso es lo que demandamos nosotros, ¿sí? Lo primero y más importante es pagar y ser pagados, lo que le llamamos acceso a los fondos. Esto quiere decir que cuando yo estoy haciendo alguna actividad, quiero poder pagar de una manera rápida, sencilla, fácil, sin inconvenientes, sin fricción. El ejemplo que yo diría que aplica más, pues, con toda esta situación de COVID y lo que hemos vivido todos con la pandemia a nivel mundial, son los negocios en las redes sociales. Ha habido un resurgimiento de lo que son los negocios en las redes sociales, apoyando un poco a la economía independiente, con todo el tema de desempleo y cómo todo ha tenido que ir transformándose. Y cuando uno está queriendo comprar algo en Facebook o en alguna otra red social, uno lo que quiere es poder hacerlo de manera inmediata. Uno no espera que te den un número de cuenta, escribirle al número de cuenta, esperar 2 días a la transacción. Uno quiere poder hacer un pago inmediato, con un número de celular, con un correo electrónico. Sí, y aquí es donde surgen muchas herramientas digitales que están lanzando entidades financieras o incluso iniciativas centrales de infraestructura central de pagos inmediatos que habilitan esto, ¿sí? La segunda tendencia dentro de lo que es este bloque de expectativas de los usuarios sería la forma de pago flexible. Básicamente estamos hablando de interoperabilidad. Yo puedo querer pagarte con una aplicación y tú puedes estar recibiéndolo con otra. Debería haber un enlace, el alias, que tradicionalmente se conoce en los medios de pago como el conector entre ambos, pero no sería esperable que tengamos que utilizar la misma aplicación. Hoy en día ya hemos visto aplicaciones que han sido exitosas, pero que tienen que ser usadas por ambas partes
con el tiempo vamos a ver cómo esta interoperabilidad va dando paso a una forma más flexible de pago. Aquí, pues el ejemplo sería en este mismo ejemplo de la red social, pues si tú lo recibes con un pago, yo no tengo por qué saber qué aplicación estás recibiendo tú, yo lo voy a enviar con mi aplicación, ¿sí? Y nos vamos a enlazar a través del alias. La tercera, que es una que a mí me apasiona bastante, es la hiperpersonalización que se está dando y esperando en el mercado y en los medios de pago. Por un lado está el control. Yo quiero poder personalizar el control de mis instrumentos de pago. Yo quiero poder decir si mi tarjeta de crédito la voy a utilizar en Internet o no, o la voy a utilizar fuera de mi país o para algún tipo de transacciones o de comercios. Y quiero que cuando aplique esos límites o los retire se haga de manera inmediata, no hablar con un agente, no hacer un cambio que va a tomar efecto dentro de 24 horas, etcétera, ¿sí? Entonces, hoy en día ya hay unas herramientas fabulosas para que uno pueda tener esos controles de velocidad que se les suelen llamar, ¿sí? Pero esa es la personalización en cuanto a la gestión del control. Por otro lado, tenemos una personalización en cuanto al servicio y a la lealtad, ¿sí? Ya la hemos visto en industrias que se mueven generalmente más rápido que los medios de pago, por ejemplo, la del entretenimiento con Netflix, donde uno ya va viendo las series sugeridas con base a lo que tú has visto en el pasado, sí, etcétera. De la misma forma, ¿qué pasaría si los bancos pudieran o las entidades financieras ofrecer cosas con base al comportamiento que tienes? Y no estamos hablando de las campañas tradicionales que estamos acostumbrados, sino, por ejemplo, la personalización de que yo quiera hacer, ¿sí?, un ahorro, ¿sí?, para dentro de un año para hacer un viaje de vacaciones y me digan, bueno, ¿quieres redondear todas las transacciones que hagas con un incremento del 1%? Hemos calculado que con base al consumo de transacciones que has hecho, si hiciéramos ese redondeo, pudieras llegar a tu meta de ahorros en 12 meses. ¿Sí? Temas como esos son los que se están viendo. A mí el ejemplo tal vez que más me gusta en la hiperpersonalización es uno que experimenté de alguna forma con los servicios públicos cuando estuve viviendo en Estados Unidos hace unos años y básicamente en las empresas de servicios públicos, ¿sí?, podía en unas más que en otras personalizar mucho la experiencia. Entonces yo podía, por ejemplo, estaba en Miami y el verano es muy caluroso allí. ¿Sí? Entonces la factura de luz por el uso de aire acondicionado se dispara. Entonces ellos te dan la opción de nivelar los pagos mensuales para que todos sean iguales. ¿Sí? Hay gente que lo hace, hay gente que no. Uno podía, en otras empresas de servicios públicos, uno podía elegir la fecha de corte que uno quería, a principios de mes o a finales de mes. ¿Sí? El servicio público estaba atado a la persona, no a la propiedad. ¿Sí? Uno podía decidir pagar por adelantado si iba a estar por fuera de viaje, sin acceso a hacer los pagos mensuales. Toda esta personalización de la experiencia, ¿sí? Si quiero pagar al comienzo, a final de mes, en varios pagos, en uno solo por adelantado, nivelar mis pagos, hacer a lo mejor que se debite automáticamente y que me llegue una notificación, o yo tener que hacer el pago manual, o incluso que me llegue una solicitud de pago y que yo la apruebe con un mensaje, ¿sí? Y que entonces se dispare. Todo eso es una personalización que se está esperando. Cada tarjetaviente, cuentaviente, usuario, consumidor, tiene unas preferencias diferentes y lo que espera es poder tener ¿sí?, algo adoptado a cómo él piensa, cómo él cree que deberían ser las cosas. Cuarto punto sería que sea fácil y rápido. Aquí, en la facilidad y la rapidez que la mencionamos un poco al principio en el punto de pagar y ser pagado, lo que importa es la inmersión de la experiencia de pago dentro de la misma experiencia de consumo que se está haciendo. El claro ejemplo que ya está bastante usado tal vez es el de Uber, donde antes uno tenía que consumir el servicio en un taxi, cuando llegaba al final le preguntaba cuánto era y uno hacía el acto explícito de pagar. Hoy en día ya uno se sube y uno se baja y el acto del pago fue dado de manera implícita durante la experiencia. De la misma forma ya salieron los comercios. Amazon primero con el Amazon Go, donde uno entra, coge los productos y se va sin cajeros, y ya después le siguió Walmart, 7-Eleven y otras entidades que lo están haciendo a nivel mundial. Esa inmersión del acto de pagar de una manera implícita, ¿sí?, dentro de la actividad es algo también que se está dando. Lo que hace falta ver son los casos de uso, cómo se va incorporando. Uno no se lo imaginaba con Uber, luego pasó, luego uno no se lo imaginaba con los supermercados, está pasando, y cuáles son los diferentes casos de uso con los diferentes servicios y posibles consumos que se dan. Y por último, la experiencia digital y móvil, que es básicamente sí, comenzar, terminar, continuar el acto del pago, del consumo, desde la omnicanalidad, desde tu celular, desde casa, desde cualquier método digital, sin necesidad de tener que estar todo el tiempo presencialmente. Esto con la pandemia se ha acelerado también. Un ejemplo interesante aquí, diferente, digamos, al de la pandemia, pero sería, por ejemplo, que el hijo de uno se va al cine con los amigos, se da cuenta que se dejó la billetera y no tiene para pagar,
y llama al celular al padre y pues uno simplemente le genera un password para que de cualquier cajero automático saque dinero. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo interesante de esta digitalidad o conversión omnicanal entre los medios tradicionales y lo digital o el móvil. Y con eso, pues digamos que tendríamos las tendencias que tenemos desde la parte del consumidor o el usuario, ¿sí? Siendo el primero de los 4 bloques que vamos a hablar. El segundo pilar que tendríamos en la evolución de medios de pago es la regulación, donde comentábamos que tenemos a los reguladores, a los bancos centrales, a los gobiernos, lanzando regulación con algún fin. Open Banking es el caso más impactante que ha habido en la industria de pagos en los últimos años y básicamente es dar el acceso de la información financiera de los cuentavientes a las empresas que cuenten con dicha autorización. Parte del principio de que el cuentaviente es el dueño de la información, no la entidad financiera, y él puede autorizar a otras entidades a usarlo. ¿Sí? En México, con la ley FinTech de 2018, comenzó en Latinoamérica esta adopción y pues ha seguido por varios otros países y también evolucionando en cada país con nuevas regulaciones, con nuevas leyes que van ampliando este tema de banca abierta, de acceso a la información. Un ejemplo muy bonito que me parece a mí en este caso es el de una fintech que puede consolidar la posición, la información financiera de un cuentaviente con diferentes cuentas en bancos en una sola plataforma online, donde yo puedo entrar, por ejemplo, y ver cómo están mis tarjetas, cómo están mis cuentas de varios bancos en una sola plataforma, gracias a este acceso. ¿Sí? El segundo punto o tendencia en cuanto a temas de regulación son los pagos inmediatos. México también comenzó temprano con SPEI, con CODI, ha seguido en la región nuevos lanzamientos. El que más ha sonado es el de Pix en Brasil, pero también transferencias 3.0 en Argentina o también la CFE en Perú. Y a nivel mundial, ¿no? Casos como el de UPI en la India son famosos, o el de Faster Payments en Inglaterra. Todo el tema de pagos inmediatos definitivamente cambia mucho el ecosistema, el panorama en los medios de pago, principalmente porque generalmente es un mecanismo de pago, un canal de pago que no tiene instrumentos, que está regulado mucho en la intermediación y las tarifas, que sería el tercer punto, cómo se restringe a través de regulación las tarifas que se pueden aplicar a ciertos canales como el de pagos inmediatos. ¿Sí? Y pues está teniendo una disrupción importante también por la inclusión financiera que está trayendo nuevos actores, nuevos consumidores, ¿sí? Dentro del ecosistema de pagos. Como cuarto punto tendríamos el mensaje ISO 20022, que está entrando con mayor información enriquecida en el mensaje mismo y que nos va a permitir también crear nuevos casos de uso y nuevas líneas de ingresos a los participantes en los medios de pago. Y bueno, tenemos todas las otras particularidades que surgen en cada país, en cada regulación, en cada mercado, con base a su realidad y su avance. Ese sería entonces el segundo pilar que impulsa la evolución de medios de pago. El tercer pilar de esta evolución de medios de pago sería la nueva tecnología. ¿Sí? Y comenzaríamos ahí con el tema de las APIs y los microservicios, ¿sí? Que están cambiando mucho cómo se pueden abordar los mismos problemas del pasado de una forma mucho más ágil, mucho más abierta, mucho más interesante. Los microservicios, entendiéndolos como la deconstrucción en pequeñas unidades de lo que anteriormente eran aplicaciones monolíticas que hacían mucho de todo. Hoy en día se pueden separar en microservicios que pueden permitir mucha más agilidad a la hora de conectar o consumir esos servicios o esas funcionalidades de manera independiente por participantes o por aplicaciones diferentes. ¿Sí? Y generalmente a través de las APIs, que es el otro tema importante en este primer punto, que es toda esa apificación, toda esa arquitectura y estructura de la disponibilidad de microservicios a través de unas reglas determinadas para que sean consumidas, habilitando mucho a que las fintechs y otras entidades puedan entrar y consumir estos microservicios de una manera segura, de una manera estándar, ¿sí? Y bastante rápidamente. El segundo punto sería la nube pública, ¿sí? Todos los clientes que he tenido la oportunidad de trabajar durante los últimos 4 años que he estado trabajando globalmente con consultoría de pagos, todos están de alguna forma explorando la nube pública, ¿sí? Y la mayoría de ellos incluso con diferentes proveedores, no solo con una. ¿Sí? Entonces aquí las posibilidades que se abren para facilitar, a agilizar todo el tema de pruebas, de DevOps, ¿sí? De generación de ambientes, incluso el consumo de algunas infraestructuras y otros temas es
es también fabuloso y habilita muchos servicios adicionales a los que tradicionalmente uno desarrolla en on-premise. El tercer punto sería la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un poquito lo que tal vez la solución a lo que durante muchos años hablábamos, durante los últimos 10 años en eventos como estos se hablaba del Big Data, ¿no? El Big Data y qué se iba a hacer con el Big Data. Pues parece que la respuesta es inteligencia artificial. La respuesta es que las máquinas puedan tomar esa información en tiempo real, analizar las implicaciones que tiene y tomar mejores decisiones para dar una mejor experiencia a los usuarios. Aquí, muy unido a la hiperpersonalización, ¿sí? Hay empresas y fintechs que se dedican a utilizar la data de Open Banking para personalizar la experiencia de los clientes, proponiéndoles a ellos temas de ahorro, temas de comportamiento o educación financiera con base a los hábitos y a las transacciones que se ven que los tarjetavientes están haciendo. Muy interesante esto también, obviamente, en el tema de prevención de fraude, donde vemos que con pagos inmediatos y con la rapidez que se están dando las cosas y los pagos hoy en día, se esperan que las aplicaciones de prevención de fraude tomen decisiones en tiempo real. Y la inteligencia artificial permite hacer eso de una manera mucho más ágil y mucho más precisa. Y por último tendríamos el cuarto punto, que es SaaS, PaaS, BaaS, donde está Software as a Service, Platform as a Service, Banking as a Service, que es esta nueva tecnología. La aplicación, los microservicios, las nubes públicas, la regulación, permite que se consuma o se utilice la tecnología de formas diferentes. ¿Sí? Muy interesante y habilitando también la entrada a sacar muchos servicios de manera más ágil, más sencilla, más rápida y dar una mejor experiencia a los usuarios. Y ese sería el tercer punto, digamos, de lo que estamos hablando aquí en la evolución de medios de pago, que es la nueva tecnología. El cuarto punto y último pilar de esta evolución de medios de pago serían los nuevos competidores. Mencionábamos al principio de la sesión, es una inevitabilidad que con tanta nueva tecnología, con tanta nueva regulación y con una expectativa de los usuarios de tener más funcionalidad, mejor experiencia, pues surjan nuevos competidores, nuevos jugadores en este ecosistema de medios de pago. Las fintechs son las principales, dadas muy abierto por el tema de Open Banking, pero también por la tecnología. Sí, están entrando a plantear nuevos casos de uso, nuevas formas de utilizar la misma tecnología, los mismos accesos, la misma información para dar un servicio diferente a los clientes, ¿sí? A los usuarios. ¿Sí? Y están generando una disrupción bastante interesante y bastante rica para todos al final como usuarios y como consumidores. Los neobancos también han empezado a salir en todos los países alrededor del mundo, ¿sí? Con esta oferta agresiva de sacar tarjetas de crédito para generalmente poblaciones tal vez o jóvenes o nuevos bancarizados, que ha tenido mucho éxito y un crecimiento asombroso en la región y en cada uno de los países que tenemos. La globalización sería otro tercer punto, donde empezamos a ver ya una convergencia entre los mercados, ¿sí? Bancos digitales y bancos tradicionales que operaban en un país están operando en varios operadores, igual con procesadores, con intermediarios, con fintechs, ¿sí? Entonces, toda esta entrada en mercados de participantes de otros mercados, cuando tradicionalmente uno generalmente veía a los competidores que tenían su propio país, hoy en día eso está mucho más abierto. El tercer punto sería la globalización. Perdón, ese ya lo mencionaba, la globalización. El cuarto sería los nuevos roles, que es dentro de los mismos jugadores tradicionales que hay, adquirentes, procesadores, intermediarios, bancos, emisores, tienen que empezar a replantearse hacia dónde quieren ir, cómo se ven en los próximos 5 años. ¿Sí? Van a ser facilitadores tecnológicos, van a ser bancos que se van a entrar en el mundo de la adquirencia más de frente, van a ser emisores que van a meterse en otros servicios. Es normal que ante todos estos cambios hayan entidades que encuentren cómo sus líneas de ingresos van cambiando y cómo ellos tienen que replantear su estrategia, su negocio, su posición, ¿sí? La visión misma de cómo van a atender y qué tipo de clientes van a tener en el futuro. Y ese sería, digamos, el cuarto pilar. Y bueno, viendo estos 4 pilares, las expectativas de los usuarios, la regulación, la nueva tecnología y los nuevos competidores, es normal que haya un impacto en el negocio. Y ese impacto se está viendo de varias formas. Primero es la disrupción en el market share. ¿Sí? Hablo de disrupción porque no es que estén entrando nuevos competidores y estén quitando market share a los existentes. Hay una disrupción completa. El tamaño de la torta está creciendo porque está llegando nueva gente bancarizada a la inclusión financiera de los pagos inmediatos. Adicionalmente, ¿sí? El segundo punto sería la pelea por la lealtad de los clientes, donde tenemos
¿sí? Clientes que están buscando esta experiencia, estos nuevos casos de uso para tener una experiencia de pago con menos fricción, ¿sí? Y tenemos estas fintechs y estos jugadores cambiando lo que hacen y generando nuevas experiencias. ¿Sí? Entonces, esa lealtad va a ser clave porque el que tenga la lealtad del cliente con toda la amplificación y los microservicios, lo que está atrás se puede cambiar rápidamente, se puede direccionar, pero el que tenga la última milla hablando con el cliente tiene un poder importante. La diferenciación como factor clave para ganar esa lealtad, las nuevas oportunidades de ingresos, que son oportunidades y riesgos, porque al final, si en pagos inmediatos te está dando el desembolso del dinero a la persona al que está siendo pagado en tiempo real, a lo mejor ya el negocio de adelantar el efectivo, el dinero, pues ya no es tanto, ¿sí? Entonces, muchas entidades tienen que empezar a plantear cuáles son mis fuentes de ingresos y cuáles son las nuevas oportunidades que está abriendo todo este ecosistema. Hay muchísimas y las estamos viendo en otros mercados cómo florecen día a día. Y por último, la desintermediación, que básicamente es hay que aportar valor para formar parte de los medios de pago, del ecosistema de pagos. Tienes que siempre estar replanteándote cómo la entidad está aportando valor. ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Cuál es esa experiencia que le estoy dando al usuario? Con eso, señores, yo terminaría ya un poco lo que es la evolución de los medios de pago. Ojalá hayáis encontrado temas interesantes para explorar a la orden para cualquier conversación futura. Y si queréis, pasamos ahora a preguntas y respuestas para ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Bueno, listo. Entonces tenemos aquí unas preguntas que estoy recibiendo. Vamos a ir rápido. Estamos un poco cortos de tiempo, así que voy a intentar ser bastante rápido. Gracias por las preguntas. La primera que me está llegando es ¿qué papel juega la educación financiera frente a todos esos avances? Definitivamente, la educación financiera es clave, ¿sí? Cuando toda esta gente está entrando en la inclusión financiera con las iniciativas gubernamentales de infraestructura central y con las APIs que están, las aplicaciones que están dando acceso a través del mundo digital a estas personas, pues es importante que estas personas sepan manejarse dentro de los productos financieros y todo. Sin embargo, yo creo que sin demeritar la educación financiera, que siempre es importante, la adopción viene dada por la usabilidad, ¿sí? El ejemplo que yo pondría es Apple. ¿Sí? Un niño sabe manejar un iPhone, un iPad a los 5 minutos de tenerlo en la mano. Las fintechs, las aplicaciones, las APIs, todo está facilitando que todo este tema financiero se consuma de una forma mucho más eficiente, rápida, mucho más amigable. Entonces, eso es lo que va a ayudar más que otra cosa. La tecnología habilita la usabilidad. ¿Sí? La segunda pregunta que tengo, y perdonad que vaya rápido, pero tenemos poco tiempo, es ¿cuál es la diferencia entre interoperabilidad y Open Banking? Interoperabilidad es la habilidad de dos plataformas, sistemas, procesos de hablar entre ellos de una manera eficiente. Open Banking es el entendimiento de que la información bancaria y la gestión de esos fondos es del usuario y no del banco y se puede dar acceso para que otros lo hagan en nombre de ellos. ¿Sí? De ahí tenemos otra pregunta que es ¿qué tan decisiva será la infraestructura y la tecnología de los jugadores en la industria como diferenciador para mejorar la experiencia y la productividad? Yo diría que lo es absolutamente, es decisivo. ¿Sí? Estaba hace unos meses en Michigan con una fabricante de carros global y estábamos hablando de cómo mejorar la experiencia de los usuarios de ellos que compran carros y cómo internalizar posibilidades de pagos dentro de los mismos. Y era claro que, por ejemplo, en el mundo de automotriz, hace unos años la tecnología era a lo mejor el 10% del costo de armar un carro y hoy es más del 60% del costo. Es decir, para un fabricante de un hardware, de un carro, hoy en día 70% del costo de hacer un carro es tecnológico. Entonces, yo creo que eso es una señal muy importante. La tecnología es clave. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que te va a facilitar hacer las cosas mucho más fáciles, time to market, etcétera. Entonces, definitivamente. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? La tecnología te da la posibilidad de hacer muchas cosas, pero tienes que entender el negocio, tienes que entender los casos de uso, tienes que entender lo que los consumidores quieren y cuál es el espacio para hacerlo. Entonces, es el entendimiento del negocio juntado con la tecnología que te habilita. Y otra pregunta que tengo acá es, para mejorar la omnicanalidad, ¿es mejor hacer una alianza estratégica con un proveedor de tecnología o crear una infraestructura propia en la nube con muchos proveedores? Yo creo que no hay una respuesta correcta aquí. Creo que cada participante en el sector financiero o de pagos, ya sea una fintech o sea un intermediario, un banco, un procesador, etcétera,
tiene que vivir su propio proceso, ¿sí? Como muchas cosas, siguen ciclos, ¿verdad? Entonces hay empresas que van a intentar concentrar la mayor parte de tecnología en un proveedor estratégico y van a empezar a añorar los beneficios que a lo mejor tenía tener cosas más desagregadas. ¿Sí? Y con el tiempo, como humanos todos pensamos que el pasto es más verde al otro lado de la cerca, van a empezar a desagregar esos servicios en más proveedores y van a empezar a añorar la simplicidad de trabajar todo con un proveedor, de tenerlo integrado, de tener menos puntos de falla y eventualmente van a volver. Son ciclos. Eso pasa con el área de compras, de procurement, donde a veces son más fuertes o menos, con las áreas de tecnología en las entidades, que a veces tienen versus negocio. Son ciclos que hay que vivir y que uno tiene que respetar. Entonces, yo obviamente creo que hoy en día ambos caminos son totalmente válidos y creo que tienen sus pros y sus contras que cada empresa tendría que evaluar. Y bueno, hay un par de preguntas, pero creo que ya estamos cortos de tiempo, así que las dejo ahí y pues obviamente siempre a la orden para offline poder tener más conversaciones. Muchas gracias, Leonardo Escobar. Gracias por tu tiempo, por los conocimientos. Sin duda, la evolución de los medios de pago era un tema relevante y que esperaba toda nuestra audiencia.